Muy buenas noches, sean todos bienvenidos al webinar ¿Quién liderará las organizaciones impulsadas por inteligencia artificial? Mi nombre es Sergio Arones y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de este evento nos acompaña Mónica Nureña. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta durante la sesión, pueden dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, ya que al finalizar la clase tendremos un espacio para responder a todas sus interrogantes. Y ahora sí, Mónica, te cedo la palabra para que inicies con el evento. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Sergio, por este pase, por la invitación a UTEC y a CDO Latam. En este espacio yo quisiera empezar felicitarlos a todos por darse este espacio en la agenda y priorizar una inversión en su futuro profesional. Yo creo que eso es parte importante, crucial en el proceso de transformación en el que estamos inmersos todas las organizaciones y todas las industrias, y es realmente gratificante contar con personas que seguimos buscando nuestra mejor versión. Así que bienvenidos y muchas gracias por estar aquí hoy. Voy a compartir pantalla para una presentación que vamos a hoy día a liderar sobre cómo liderar las organizaciones impulsadas por inteligencia artificial, tema que hoy se habla muchísimo. Y la pregunta yo creo que ya no es tanto qué podemos hacer con inteligencia artificial. A estas alturas yo creo que todos de alguna u otra manera ya hemos experimentado qué implica hoy día utilizar alguna herramienta, la que más nos guste, sea ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, y ver el potencial enorme que trae hoy día en la transformación de cómo ejecutamos las cosas en el permanente. La pregunta es, ¿cómo logramos convertir esta implementación de la IA en tomar mejores decisiones y que eso a la vez se pueda convertir en una ventaja competitiva? Y por supuesto, ¿quién estará a cargo de liderar este frente? Y para responderla, porque creo que hoy día estamos también en un entorno donde hay una importante inversión en cuanto a los temas de inteligencia artificial, un gran desafío es cómo demostrar el valor de esta inversión. Así que para empezar a conversar sobre esto, yo quisiera, en primer lugar, contarles un poco de mi experiencia. Mi nombre es Mónica Nureña. He tenido la suerte de desempeñarme en diversos cargos dentro de la industria financiera, performance management en finanzas, business intelligence, revenue management, modelos de pricing, y hace unos años liderando la estrategia y el data portfolio management en el BBVA en Perú. Y además, pues obviamente soy asociada de SEO Latam, una comunidad de líderes enfocados en el mundo de data e inteligencia artificial. Como verán, mi experiencia ha estado permanentemente enfocada en crear valor con datos. Y creo que gran parte de este aprendizaje no solo ha sido desde mi background de gestión empresarial, de visión estratégica, el dar el paso para poder incursionar en el mundo de data y analytics, sino además poder conectar en cómo aplicar las capacidades analíticas en una organización entendidas como datos, talentos, transformación de procesos, tecnología, plataformas y, por supuesto, inteligencia artificial para poder generar un valor tangible que pueda ser reflejado en una cuenta de resultados. Porque sí, salvo que estemos trabajando en una organización como una ONG sin fin de lucro y aún así trabajando en ella, organización tiene un propósito y ese propósito es generar beneficio, rentabilidad para sus stakeholders, los accionistas, los colaboradores y por supuesto beneficio y valor para los clientes. Con lo cual, hoy lo que vengo a compartir es esta visión, cómo desde el liderazgo se hace imprescindible la participación para poder concretar, para poder realmente consolidar este periodo de transformación de los modelos de negocio y de las organizaciones con el uso de la nueva tecnología y de la transformación con la inteligencia artificial. Y pues para entender este liderazgo yo creo que es muy importante ponernos con datos que nos ubiquen un poco en este contexto. Y pues hoy día les he traído algunas cifras que nos permitan entender dónde estamos hoy en este contexto a nivel del mundo en general.
Como lo decía hace un momento, estamos en una oportunidad histórica, nunca antes vista. Esta transformación se habla que es muchísimo más radical que otras transformaciones en el pasado, como en su momento lo fue el Internet, como en su momento lo fue el acceso masivo al manejo de grandes volúmenes de datos. Pues hoy estamos hablando de una oportunidad donde la capilaridad, el acceso comienza a evidenciarse de una manera cada vez masiva. Sin embargo, la dificultad para poder evidenciar esta captura de valor aún sigue siendo alta y esto no está asegurado, no está garantizado. Creo que hoy ya no es qué comité directivo está aún no teniendo una conversación sobre adoptar IA. Yo creo que esas conversaciones comienzan a quedarse cada vez más rezagadas en el pasado. Las conversaciones comienzan a ser cómo transformamos, cómo convertimos esta inversión realmente en un valor financiero y tangible que nos permita la reinversión y la escalabilidad, asegurando que estamos contribuyendo a la ejecución de la estrategia. Y aquí tenemos tres grandes datos que nos dicen un poco de eso, ¿no? Solo el 20% de las empresas a nivel global, dicho por Pricewaterhouse, reporta o está capturando el 74% del valor generado con la aplicación de inteligencia artificial en el negocio. Entonces, esto es casi un Pareto, ¿no? Se vuelve a cumplir la regla que todos conocemos. Esto implica que se hace inversión, pero no necesariamente el retorno se comienza a ser visible y solo un grupo de empresas que están más preparadas para esto y que tienen los componentes analíticos, las capacidades, la madurez analítica y el liderazgo comienzan a destacar en este frente. ¿Qué nos dice BCG? BCG nos habla dos datos realmente importantes. Lo primero nos dice que 6 de cada 10 empresas al cierre del 2025 obtenían poco o nulo, reportaban en una encuesta hecha a los principales CEOs, impacto de valor sobre la inversión de inteligencia artificial. Licencias masivas para desarrolladores de software, para equipos no code, para equipos de negocio, para equipos analíticos, y no necesariamente un retorno inmediato de esa inversión. Actualizando un poco el dato de lo que nos dice BCG a junio de este año, nos habla incluso que hoy ya 9 de cada 10 CEOs comienzan a visibilizar que existe un impacto importante en los primeros casos de uso que comienzan, en las primeras iniciativas que comienzan a desplegarse y que comienzan a ser sonoras en la organización. Sin embargo, solo un 14% de estos 9 de cada 10 CEOs reportan que ese valor puede ser hoy día medido de manera tangible en un resultado financiero, en un KPI histórico operativo que traduzca ese resultado financiero, con lo cual existe una brecha importante porque ya sabemos que el que no se gana el derecho de admisión, pues difícilmente gana el derecho a tener presupuesto o inversión para desplegar estos planes en sus organizaciones, ¿no? Y un tercer número bastante importante que nos cuenta Gartner es que existen muchos pilotos. Hemos vuelto a escuchar hoy día la vorágine de pilotos basados en inteligencia artificial, las automatizaciones, sin duda los chatbots, sin duda la oportunidad de poder eliminar tareas repetitivas y manuales en mundos operativos, en mundos de atención al cliente. Sin embargo, 50%, uno de cada dos proyectos invertidos, son abandonados. Y las razones no necesariamente son porque la solución o la tecnología no fuera la idónea. Muchísimas veces las explicaciones están asociadas a datos incorrectos, no oportunos, no confiables, a procesos que estaban mal diseñados desde el inicio y que por ende esto implicaba una automatización en un proceso que desde el nacimiento era ineficiente, y poco involucramiento del process owner, del área involucrada en la decisión. Estamos haciendo la transformación del mundo operativo, pero lo está desarrollando el mundo de tecnología, lo está desarrollando el equipo de data, sin necesariamente lograr esa adopción, esa internalización por parte del process owner que permite y garantice que esta ejecución se ejecute con valor y durante el tiempo, y que sobre todo siga dando los resultados esperados. Con lo cual, muchísimos desafíos para poner en producción un piloto que convierta una transformación exitosa y que eso se traduzca en impacto de generación de valor a la organización. Dicho esto, el problema no es acceder a la tecnología. El problema no es si tenemos que invertir ahorita en utilizar licencias, capacitar a nuestro equipo directivo, capacitar a nuestros colaboradores. No solo es eso, es tener la visión estratégica y el liderazgo habilitado en los líderes, en los managers de nuestra organización para poder ser capaces de generar este valor.
Y esto me ayuda a empezar a distinguir actividad de valor. Pues hablamos mucho de generación de valor, pensamos en un P&L y muchos me dirán, pero Mónica, no necesariamente es tan sencillo cuando estamos desarrollando incluso modelos analíticos con la IA analítica o ahora agentes para poder mejorar la interacción entre los clientes internos o la atención del cliente externo, el poder generar métricas que vayan directamente hacia una cuenta de resultados y que puedan ser visibles de una manera tangible que nos permita esta carta pase para nuestros líderes. Porque claramente tener pilotos hoy día nos queda insuficiente, no demuestra una transformación. ¿Cómo proceder en este caso entonces? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Lo que vemos es que existen muchas ideas. Creo que cada vez más las personas se están volviendo más autodidactas. Yo suelo comentar que este mundo de la IA es como aprender a manejar bicicleta. Es realmente ser curioso, ir aprendiendo, prueba y error. Es el momento en el que más autoconfianza debemos demostrar, tanto en nuestro trabajo como en nuestro aprendizaje, para poder ser, como lo decía, curiosos y con ese apetito de poder explorar, pensar fuera de la caja y encontrar cómo puedo utilizar toda esta IA generativa para poder transformar las cosas en las que hoy día estamos trabajando. Y esto conlleva a que esas ideas tengan un grado de conversión importante, 100% de ideas, 30, 40% conversan y se lanzan en un piloto, se acuerdan a trabajar en equipos pilotos. ¿Y qué pasa aquí? 10 o 20% es la tasa que se evidencia a nivel global de pase a producción. Pero no solo eso, que digamos que ahí hay una oportunidad de conversión importante en este funnel. Es que solo entre el 5 y el 10% logran realmente ser interiorizados, adoptados, usados por el proceso que recibió esta transformación. Y como le decía anteriormente, no necesariamente procesos que hoy están rediseñados con una concepción end-to-end que asegure que estamos hablando de una base eficiente. Pero lo que es peor aún, y esto sí resulta crítico, solo entre el 1 al 3% de esta inversión está reflejando un retorno lo suficientemente cuantitativo que asegure que vamos por el buen camino. ¿Qué es lo que podemos ver aquí entonces? Que esta actividad no siempre es un retorno cuantitativo esperado. Los pilotos, estamos haciendo muchos pilotos ahora en diferentes áreas de la organización, no son transformación. Lograr eficiencia porque reduje tareas repetitivas, manuales, porque puse controles a los equipos de 20, 50 personas que tengo hoy día revisando las facturas, revisando los documentos, los forms que tengo que interactuar porque en mi determinada industria tengo estos requerimientos regulatorios, operativos, no representan un impacto en P&L, en resultados financieros. Si bien pueden tener una mitigación importante de costos operativos generalmente, no son la única palanca que hoy día puede contribuirnos a esta transformación importante. Puede ser lo que saboreemos para aprender los primeros resultados que nos ayuden a ganar la credibilidad, sin embargo, no es el destino final. Y finalmente, y un tema muy importante, la adopción, el que ya hoy día tengamos las licencias, en que hoy día cada vez más elevemos el nivel de alfabetización en nuestros colaboradores sobre el uso de estas herramientas, no necesariamente habla que estamos por el camino de generar valor, de monetizar. Incluso pueden darse caso, y yo tengo casos muy recordados en ese tema, que se pueden crear soluciones que no necesariamente lleguen a la práctica porque la persona, sponsor, dueño del proceso que quería esa transformación, por ejemplo, el dueño de un producto, cambia de puesto. ¿Qué tan vulnerables estamos siendo con esta inversión y con la continuidad de esta inversión para llegar al hito final de la consolidación del valor y de la sostenibilidad de esa generación y de ese impacto cuando no estamos partiendo desde el proceso y de la profunda transformación, sino que estamos partiendo de una inversión en tecnología? Un piloto exitoso que no escala, y este porcentaje de transformación nos lo dice que hay una clara oportunidad, es una inversión, una demostración bastante cara. ¿Cómo hacemos entonces para poder distinguir en qué momento están estas organizaciones? Y yo creo que aquí el mayor riesgo no es estar expuestos a cometer error. Ya lo decía, es el momento en el que tenemos que trabajar de manera ágil, lo vamos a hablar más adelante, y también con la autoconfianza de poder probar, fallar pronto y reconducir y aprender.
El gran riesgo que tenemos hoy día, todas las organizaciones en los diferentes sectores, es caer en esta trampa de que lo que estamos contando, los números de licencias, los números de adopción, el número de uso, y ojo, nadie exento de este tema, todos hemos recorrido y estamos recorriendo este camino, sea el destino final. Cuando detrás, y un poco la imagen trata de evidenciar eso, lo que seguimos teniendo son procesos obsoletos, procesos ineficientes, poco cuestionados por aquel que tomó la batuta. ¿Por qué lo haces así? Porque así me lo entregaron hace 3 años que me senté en el puesto y no invertimos en realmente tomar esta oportunidad de capacidad tecnológica para replantearnos las formas en que hoy día ejecutamos nuestras labores en las diferentes especialidades en la compañía. ¿Qué termina pasando con esto? Tres cosas. La primera, larga lista de casos de uso, porque todos queremos ser parte del protagonismo, todos queremos ser parte de esta fiesta. Sin embargo, dificultad, sobre todo si nuestro modelo de priorización no necesariamente ha sido un modelo donde la viabilidad de la ejecución con el valor aportado de la manera más cuantitativa posible esté robusto en nuestra compañía, pues el gran problema que nos enfrentamos hoy es una extensa lista de casos de uso sin necesariamente una priorización asociada a la estrategia. Y esto, pues, obviamente puede repercutir en hacer inversiones de poco impacto y que termine perdiendo este protagonismo, esta exposición en los equipos líderes, en nuestros directorios que toman las decisiones de continuidad presupuestal para estos temas, ¿no? Lo segundo es que muchas organizaciones, como toca, han desplegado y venimos desplegando programas de capacitación a nuestros colaboradores sobre el uso y la adopción de la tecnología. Sin embargo, el gran desafío es cómo logramos convertir esta capacitación de manera individual y luego promover con gamificación, con incentivación, el trabajo colectivo en resultados con iniciativas tangibles. En nuestro caso, desplegamos una iniciativa que busca ir a transformar aquellos procesos que antes tenías que ir a pedir a IT y que formabas fila, porque probablemente era una transformación mediana, baja, pero que era compleja para un usuario de a pie, un usuario no code. Hoy, estos usuarios que aprenden, que comienzan a desarrollar sus primeros asistentes, que comienzan a utilizar los agentes que interactúan con conectores, con su mundo cloud, que interactúan con sus herramientas internas, con sus aplicaciones, se ven empoderados en poder hacer una transformación, como yo lo digo, en área chica. Ese es el gran desafío. ¿Cómo empezamos a caminar en ese paso? Con lo cual damos oportunidad a que nuestro equipo de IT se enfoque en lo importante y lo complejo y empoderamos a los colaboradores a comenzar a implementar una transformación en su propia área, en su propio equipo, de una manera autónoma y muchísimo más potente. Y tercero, ya lo decía, la tecnología no es el único camino. La necesidad de asegurar procesos óptimos y eficientes es fundamental, porque solo así vamos a asegurar que entonces la transformación sea profunda y no solo sea una exposición, una bonita presentación a ganarnos en los foros que tengamos con nuestros líderes o con nuestros holdings corporativos, ¿no? La pregunta entonces es, si estamos hablando de esto, ¿quién debe ser responsable dentro de los equipos, dentro de nuestras empresas, de poder liderar esta transformación? Y en mi opinión, si bien hay figuras que obviamente salen al frente como naturales responsables, el liderazgo en la inteligencia artificial no solo es un cargo. Incluso no creo que solo sea un área. Realmente yo comento mucho esto en todas las oportunidades en las que tengo de transmitir mensajes a nivel de todos los equipos. Data y ahora la transformación con inteligencia artificial es, como decimos los peruanos, defensa civil, tarea de todos, porque en verdad involucra consolidar una capacidad organizacional importante, que parte del alineamiento perfecto a la estrategia de nuestro negocio. Ese mensaje que escuchamos que nos comenta un CEO, queremos crecer 10% en EBITDA, en utilidad neta, en margen bruto, la métrica que sea hoy día la protagónica dentro de nuestros negocios. Queremos crecer 2 veces los ingresos por ventas, queremos incrementar nuestra participación en el segmento joven.
esa estrategia que tenemos definidas en nuestros planes de los próximos 2, 3 años en nuestras organizaciones son la brújula por la que parte esta transformación. Y luego vamos pasando por los datos, que sin duda hoy cobran muchísimo más relevancia y es donde tenemos que hacer gala de convertirlos y tratarlos como un activo estratégico. Un activo es solo activo cuando genera valor, cuando genera revenue, producto de su uso. Este es el momento de asegurar que los datos estén buenos, sean confiables y estén oportunos. Reducir los hilos de información, porque es imposible poder hacer una transformación de calado en nuestro modelo de negocios y convivimos con múltiples datos, con múltiples definiciones, con múltiples conceptos y en forma desintegrada entre todos los equipos que hoy día los utilizan para tomar decisiones. Sin duda la IA, aplicada junto con la tecnología de una manera accesible, comprendida y eficiente. Por ende, las personas tienen que estar entrenadas y preparadas para poder a todo nivel, ya no solamente los científicos de datos, ya no solo el equipo de tecnología, a todo nivel, el jefe de campañas comerciales, el jefe de precios, el jefe de operaciones, el jefe de riesgos, el jefe de marketing, en poder utilizar y aplicar esta tecnología democrática, accesible, en cada uno de sus procesos. Y eso despierta una necesidad en los managers, ya no solamente de aprender de manera individual, sino de fomentar y de incentivar la innovación en sus equipos. Skills que comienzan a ser realmente trascendentales en este mundo que estamos viviendo. Y sin duda, para que esta rueda sea un círculo virtuoso, tenemos que definir claramente quién hace qué, cuándo lo hace y cómo lo hace. Y el gobierno hoy deja de ser solo el tradicional gobierno de datos y se enriquece con el gobierno de los modelos, el gobierno de las soluciones y el gobierno de los productos analíticos, de los agentes, de la IA, que comienza a darse en la organización. Y es altamente probable que empecemos a ver, como ya lo estamos viendo, nuevos roles, nuevas responsabilidades y que eso rete, y esto es muy importante, rete la forma en que hoy día ejecutamos las soluciones en nuestra organización, en nuestro equipo. Es imposible pensar que la forma tradicional que veníamos ejecutando soluciones de software o soluciones analíticas como modelos predictivos, modelos de propensión, modelos de recomendación, sea exactamente la misma forma en la que tenemos que trabajar para construir soluciones agénticas. Y esto es muy importante, que con mucha autorreflexión se comience a hablar de ese tema, ponerlo en la mesa, porque es una pieza fundamental para poder asegurar la escalabilidad. Y sin duda lo he dicho, y lo diré durante el resto de la sesión, debe materializarse en impacto cuantitativo, lo más cuantitativo de valor, P&L equivalente, hablado a nivel de ingresos, costos, mitigación de riesgos, mitigación de costos, generación de valor y lo más alineado a la estrategia del negocio. Entonces, la tecnología termina siendo un medio, nos abre las posibilidades, pero es realmente esta visión estratégica la que consolida todas estas capacidades, todos estos componentes para poder convertir esa transformación en resultados de impacto. Ahora, estamos en este camino y la pregunta que viene es, ¿cómo identificamos este valor? No empezamos entonces porque ya estamos en el cloud, porque ya tenemos IA, porque ya hicimos la integración, porque hemos desarrollado los conectores o porque mi matriz ya comenzó a invertir o porque tengo licencias, sino empezamos por lo que queremos hacer, por el gran para qué. Empezamos por entender qué decisión buscamos transformar, qué nos duele, qué oportunidad. Y es aquí donde el aprendizaje vuelve a cobrar relevancia. Poder ser capaz de mirar fuera de la caja, para poder ser capaz de ver más allá de lo evidente, es necesario estar muy abiertos hoy más que nunca a entender lo que están pasando en otras industrias, a entender lo que está pasando en nuestros competidores, en nuestros equipos proveedores, en nuestros clientes, y poder ver esto también podría ser aplicado en mi día a día. Pensar diferente nos ayuda a identificar de una manera pronta y oportuna qué decisión queremos mejorar. Y eso nos lleva a identificar claramente qué acciones, qué acción van a modificar esta decisión y me van a permitir capitalizar este valor. Sea para clientes externos, sea para equipos internos, sea para la transformación de procesos, sea para la integración de soluciones que tengo hoy día
disponibles en mi empresa. Con esto, lo que no se mide no se consigue. Muy importante definir métricas e indicadores que podamos de manera térmica identificar sobre esto. Y como ya lo decía, ¿cómo hacemos que esos indicadores se puedan mover hacia un resultado que nos permita, por ejemplo, decir, hoy la atención, el ejemplo creo que todos conocemos mucho, la atención de los contact centers, nos permite hoy día reducir el tiempo operativo promedio por llamada. Nos permite poder tener un porcentaje cada vez más importante, en torno al 15-20% de llamadas atendidas en el primer front con los asistentes agénticos. Esto nos permite poner a nuestros mejores talentos en la segunda línea de atención para soluciones más complejas, de vez transacciones que requieran una intervención más humana y siempre bajo este concepto del humano al final en la toma de decisiones. Y un punto muchas veces olvidado, pero creo que de los más relevantes, es asegurar el dueño del proceso. Ya lo decía, estamos en un momento donde la tecnología viene después. Esto no parte de haber conseguido el recurso y la priorización para tener dinero, presupuesto y prioridad del equipo de IT. Esto no parte de una solución de ingeniería. Esto nace de un convencimiento profundo y un involucramiento a todo nivel, un accountability potente del dueño del proceso que se va a transformar. Si estamos hablando del contact center, pues el responsable de esta gestión, el que tiene que exponer las métricas de resultados y el resultado financiero de esta gestión. Lo mismo el equipo de marketing, lo mismo el equipo de campañas comerciales, el equipo del segmento. Son los dueños de procesos los que van a asegurar la captura, la implementación y la continuidad de la solución en el tiempo. Como ya lo decía, las plataformas, las herramientas, las integraciones, la tecnología viene después, porque entran en este concepto del cómo. Seguir este journey, decisión, acción, KPI, resultado financiero basado en ese KPI operativo y un dueño de proceso involucrado con sus stakeholders para asegurar ese valor, la continuidad y la generación de valor sostenida en el tiempo es importantísimo, ¿no? Porque resulta imposible llegar a medir el resultado y por eso es que sentimos que esta transformación muchas veces se queda en el camino y no podemos concretar un caso de uso potente que se gane esta posibilidad de ser priorizado de manera estratégica porque no logramos resolver qué acción está movilizando una decisión y el impacto comparativo sobre mi línea base que puedo lograr con esta métrica que luego me ayude a generar un ingreso, generar un revenue incremental o disminuir un costo, ¿no? Esto, por ejemplo, es el caso de una herramienta de precios que me ayude a elevar el nivel de efectividad de una campaña comercial y que eso nos ayude a poder generar un ingreso incremental y poder hacer grupos de control en la implementación que me permitan hoy día evidenciar esto que es una práctica que muchos de los que llevamos en el mundo analítico lo conocemos, del mundo de la implementación de los modelos, de los algoritmos, pues hoy se hace muy relevante también en el mundo de inteligencia artificial. Entonces, tenemos que empezar por esta generación de valor. Y una vez que establecemos esto, ¿cómo definimos cuáles son esas métricas de valor? Es una pregunta que siempre nos hacen, ¿no? Pero ¿cómo definimos estas métricas? Y por eso es la importancia de trabajar de la mano con los process owners, con los dueños de procesos. Convertir esta inversión y estos casos de uso y volver los casos de uso con esta materialización de valor en ingresos, como por ejemplo lo que decía, pricing, conversión a ventas, automatizaciones y productividades que generen reducción de costos, eficiencias, experiencia en cliente, reducción de tiempos. Recuerden que el tiempo está muy asociado también al tema operativo, al tema de costos, fraudes, en un mundo en el cual los datos hoy día están disponibles para todos, los buenos y los no tan buenos. ¿Cómo podemos hoy día generar mitigaciones de riesgos, estar compliance con el entorno regulatorio, disminuyendo los fraudes y evitando las pérdidas con el uso de la inteligencia artificial? Y sin duda responder de forma ágil para tomar mejores decisiones en este contexto tan competitivo. Para poder hacer esto y demostrarlo, lo que tenemos que hacer es cambiar una decisión e involucrarnos muchísimo con este dueño de proceso para que esa decisión se hable en negocio, se hable en términos que podamos hoy día escalar en un comité directivo. Ventas, captura de nuevos clientes,
interacciones e integraciones con clientes, dependencias operativas, vinculación efectiva, relaciones a futuros. No solo estamos hablando, como lo decía, de productividad y eficiencia. Ya no solo hablamos de reducir tareas operativas. Estamos hablando de una profunda transformación de la forma en que ejecutamos en las diferentes especialidades de nuestro negocio, en nuestra compañía, y cómo consolidamos esa generación de valor. Debemos trazar una ruta. Es muy importante para esto decir, bueno, ¿y por dónde empezamos? ¿Cómo empezamos a hacer este camino? ¿Cómo vamos avanzando a los que nos está tocando liderar, impulsar esta transformación en nuestro negocio? ¿Cómo avanzamos? ¿Por dónde comenzamos a diseñar un roadmap? Y pues, una vez identificadas las decisiones que tenemos que transformar, el alineamiento estratégico y sin duda, ¿cómo hacemos para poder asegurar ese valor? Comenzamos a tener un caso de uso y empezamos a desarrollar los modelos, empezamos a desarrollar las soluciones agénticas y tenemos que hacer un primer paso, asegurar la adopción. No solo enamorarnos de la solución, sino enamorarnos del problema y asegurar que esto resuelva la vida de personas que pueden ver con eso potenciada su oportunidad de aplicar criterio, de crear cosas nuevas, de innovar y de poder hacer soluciones cada vez más potentes. Lograda la adopción, esa interiorización y esa accountability se traduce en cambio en las decisiones esperadas. Y he resaltado estos dos puntos porque son de hecho las tareas más relevantes a implementar aquí. Lograda la decisión, es donde traducimos lo que decíamos, este KPI operativo, el driver financiero y finalmente somos capaces de poder evidenciar este valor esperado de esta inversión. Una iniciativa puede ser técnicamente brillante y no necesariamente ser adoptada porque tengo temor a lo desconocido, porque siento que esto puede llevarse mi trabajo, es lo que yo vengo haciendo durante 5 años y esto yo lo hacía en 2 días y esto lo hace en 2 horas. Entonces muestro un rechazo simplemente porque no soy capaz de explicarlo y al no ser capaz de explicarlo no puedo venderlo, no puedo promocionarlo, no lo hago mío. Y es ahí donde debemos trabajar ahora más que nunca la gestión del cambio y el tema cultural. Y segundo, podemos tener un modelo con una alta precisión, pero puede tener muy poco impacto porque al final del día el Gini de este modelo, y esto es muy conocido, es súper alto, pero no se traduce en poder captar nuevos clientes o en poder perfilar mejor a los clientes de alto valor o en poder predecir mejor el siguiente mejor producto para los clientes. E incluso si estamos haciendo transformaciones con IA generativa para optimizar los procesos de atención, no necesariamente se ve reflejado en una mejor experiencia para el cliente. Y eso no predispone una siguiente mejor compra o una vinculación mayor, que es lo que termina generando la rentabilidad esperada. Entonces, la importancia de partir de una solución robusta que tenga un caso de uso que esté asociado a un retorno y de poder lograr la adopción, el cambio en la decisión, con este cambio de mentalidad, con esta gestión cultural que permite llegar hasta el seguimiento cuantitativo de la contribución de resultados. Ahora, podemos estar haciendo este journey, pero como es algo nuevo, nos puede tomar mucho tiempo. Y la velocidad en este contexto es francamente muy relevante. Decidir tarde también es una decisión, o decidir temprano si lo queremos ver como vaso medio lleno. Ya no solo la necesidad es pilotear, empezar, definir el valor, involucrar al dueño del proceso, generar una gestión compartida, muy involucrado el top management. Es también hacerlo rápido. ¿Y por qué? Porque estamos en un contexto competitivo donde todas las industrias y todos los jugadores, independientemente del tamaño, han puesto esto en prioridad de agenda. Con lo cual, la velocidad de ejecución hoy no es una urgencia, es mantenernos vivos. Una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Y aquí el liderazgo es fundamental. Ya no solo basta con tener distribuidos los presupuestos en las diferentes áreas. Es necesario establecer un modelo de priorización que nos permita aprender pronto, experimentar y reconducir, si funciona o no, con optimismo y con autoconfianza. Y si funciona, con resultados tangibles, objetivos que podamos trazar y evidenciar con datos, pues escalar de una manera pronta. Porque esa es la ventaja diferencial
que comenzará a ayudarnos a todas las organizaciones para seguir avanzando de una manera robusta en esta consolidación y en esta expansión con la adopción de nueva tecnología. Pero como le decía al principio, pilotear, probar, aprender y hacerlo rápido, que no quiere decir saltarnos o improvisar, también requiere definir un gobierno oportuno. Requiere establecer hoy más que nunca responsabilidades y roles claros, retar nuestro modelo de ejecución Agile, sea que estemos trabajando en Kanban, que estemos trabajando en Scrums, la forma en que teníamos hoy día para trabajar se reta también. Y eso implica pensar diferente, establecer el gobierno en la ejecución, en los marcos de actuación y en el seguimiento de ese accountability y ese cumplimiento, nuestros equipos de control, nuestros equipos de acompañamiento a estas responsabilidades en las áreas. Y eso nos lleva, y acá quise compartir un poco el framework que el MIT transmite en su IA Decision Matrix, que es dos criterios. Hay mucho de esto, hay mucha literatura, pero hay dos criterios que nos ayudan a los líderes a ver cómo podemos hoy día generar esta autonomía para poder establecer un marco de priorización y sobre todo definir responsabilidades en cada uno de estos clústeres, en cada uno de estos cuadrantes, ¿no? Y establece dos, el criterio de la ambigüedad, que está muy asociado a definir qué tan claro es la respuesta, el dato que nos ayuda a hacer esta transformación con el uso de inteligencia artificial, y el riesgo, que creo que eso es, bueno, mucho más obvio, ¿no? Si es un riesgo alto, el que podría yo tener de dejar con mayor autonomía a esta solución agéntica para transformar la toma de decisión, un riesgo relativamente bajo autocontenido que podría tener un impacto solo en tal vez algún reproceso, pero no un impacto en una atención del cliente o un perjuicio para alguna toma de decisión o algún tema de sesgo o uso no ético, ¿no? Entonces, estableciendo estos temas, lo que nos comienza a salir, que esto podría ser de repente el resumen de muchísimos otros frameworks que se están utilizando en varias organizaciones, es zonas de trabajo, ¿no? Si la ambigüedad, si el resultado que me da es relativamente claro, entonces una ambigüedad baja y el riesgo es bajo, pues proceder a automatizar. Y aquí es donde estamos mucho en las organizaciones con eliminar tareas rutinarias, manuales, repetitivas, ¿no? Porque el error podría ser que, bueno, el humano vuelva, human in the loop, y con esto haga nuevamente la ejecución. Si tenemos una ambigüedad baja, pero el riesgo es alto, pues sin duda es una automatización donde el humano decide. Se soporta, se apoya en la IA, pero es el humano el que finalmente ejecuta la decisión, ¿no? Si el riesgo es alto y la ambigüedad es alta, pues sin duda es un humano, sin duda aumentado y potenciado con el uso de la IA, que lo asiste, pero que no toma la decisión, que puede ser un grupo de agentes que trabajen de la mano. Y finalmente, si la ambigüedad es alta y el riesgo es bajo, podríamos tener soluciones de IA que propongan, que ayuden a pensar diferente, pero como siempre lo decía, lo más importante es el humano trabajando de la mano con la IA en generar este valor conjunto. Porque la confianza, que hoy más que nunca es una característica importantísima que debemos tener inmersa, no se construye al final, se construye desde el inicio, desde la concepción de la decisión que queremos transformar. Y esto es lo que ayuda a definir estándares de gobierno que nos ayuden a ganar velocidad y hacerlo de una manera óptima y que nos ayude a evitar los reprocesos o soluciones que luego no terminen en buen puerto. La transformación, ya los digo, no ocurre en la solución, ocurre en la forma de trabajar. Y esto probablemente sea lo que materialice poco de lo que hemos estado hablando. La transformación ocurre cuando cambiamos la forma en que tomábamos las decisiones. Hasta antes de este acceso masivo y democrático que hoy tenemos, era el humano el que buscaba sus fuentes, el que buscaba los datos, el que identificaba el contexto, el que analizaba, profundizaba, identificaba patrones, probablemente con apoyo de equipo experto, y con eso transformaba la decisión y planteaba una ejecución, en los casos en los que podía hacer de manera autónoma o solicitaba el acompañamiento de los equipos de IT para poder implementar de los equipos analíticos. Hoy tenemos la oportunidad de utilizar la inteligencia artificial para hacer estos compañeros, estos copilotos, estos asesores que nos ayuden a investigar, a detectar, a analizar, a encontrar tendencias, a encontrar comportamientos que hoy día no necesariamente son visibles por expertise, por skills, por conocimientos al ojo humano. Y
termina siendo un gran recomendador de oportunidades que tenemos para transformar, para agilizar, para innovar, para robustecer nuestra oferta de valor. Y es el humano el que finalmente supervisa, establece los marcos de control y el que redefine y genera la transformación. Con lo cual, la IA crea valor cuando deja de ser una tecnología más que se implementa y cuando transforma la forma en que trabajamos hoy día. Y esto probablemente sea la cúspide del cambio cultural que hoy día tenemos que fomentar en nuestras organizaciones para ser capaces de poder diferenciarnos, potenciarnos y estar inmersos de una manera altamente competitiva en este nuevo mercado con acceso masivo a la inteligencia artificial. Y es aquí donde se materializa el rol del liderazgo. Hemos hablado de tener estrategia. La estrategia para elegir qué hacer y estar alineados con nuestros equipos directivos, con lo que intenta hacer nuestro CEO y nuestro equipo directivo en nuestro negocio en los próximos años, actual y en el mediano plazo. Hemos hablado de datos, datos robustos, oportunos, confiables. Hoy más que nunca hablar de gobierno de datos es clave. Integrar silos de información es fundamental para poder consolidar las bases de un escalamiento eficiente. Hemos hablado de tecnología e inteligencia artificial para ampliar capacidades, de las personas que estén preparadas, no solamente aprendiendo a utilizar las nuevas herramientas, sino sobre todo pensando diferente para poder aplicarlas con innovación, con creatividad. Y hemos hablado de un gobierno que establezca roles claros, que defina responsabilidades, marcos de control, usos, respetando la privacidad, la seguridad, el uso ético sin sesgos de estas soluciones. Y finalmente que esto se materialice en KPIs que terminen generando un driver financiero y que puedan ser evidentes como contribución de valor en nuestros resultados de pérdidas y ganancias en la compañía. Para poder generar todo esto, quiero cerrar con un concepto sumamente importante. Nos hace falta estar preparados como líderes. Aquellos que hoy día reciban la responsabilidad y vean con esto la oportunidad del desarrollo profesional en sus organizaciones, no serán quienes sepan más, hayan llevado los 10.000 cursos de IA, de Cloud, de ChatGPT, de Google, de Anthropic, sino aquel que tenga la capacidad de aplicar estas capacidades analíticas, de elevar la madurez analítica de la organización, de generar este movimiento cultural y de conectar con negocio para transmitir desde la decisión y el valor esperado el despliegue atrás de toda la implementación de soluciones que puedan permitir hacer viable esta transformación. La pregunta que nos dejo a todos aquí y con el cual agradezco la atención y voy a dar pase a poder compartirlo y a poder comentar un poquito es, ¿qué rol queremos ejecutar nosotros como líderes interesados en seguir expandiendo nuestros conocimientos y nuestras habilidades profesionales? ¿Un rol espectador que esté esperando que nuestros líderes, nuestro equipo directivo o nuestros compañeros establezcan la pauta? ¿O seguir pensando que esto es exclusivo de una función de tecnología? ¿O vamos a ser aquellos que tomen la batuta y que apostemos por liderar esta transformación? Les dejo la pregunta y con esto llego al cierre de la exposición y pasamos a la conversación. Encantada de poder atender algunas preguntas que se puedan haber presentado. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias a ti, Mónica, por tu ponencia. A continuación vamos a dar paso a nuestra asesora comercial para que nos brinde mayores detalles sobre los aspectos comerciales del programa. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Mónica. Interesante la información que nos has compartido. Gracias a todos por acompañarnos esta noche. Y les pido unos minutitos para darles algunos alcances, porque ya que estamos hablando de ventajas diferenciales, UTEC lo que quiere es también darles un diferencial o una ventaja competitiva en este proceso de liderazgo de transformación, como menciona Mónica, y es a través de este programa de Data and AI Leadership junto a CDO Latam.
A ver, por favor, denme unos minutitos para poder compartir la pantalla y poder mostrarles un poquito más. Ok. Les comentamos que tenemos una nueva edición de este programa, totalmente pensado en que puedan marcar como una hoja de ruta de este proceso de liderazgo y transformación, como bien lo había comentado Mónica anteriormente. Estamos iniciando a partir del próximo mes, exactamente a partir del 28 de septiembre. Y bueno, principalmente estamos buscando pues a ejecutivos, gerentes, líderes, responsables de innovación o personas que estén buscando impulsar sus carreras en este tipo de proyectos dentro de sus organizaciones. Aparte de eso, que la propuesta de valor que tenemos es que tengan la capacidad de poder diseñar pues estrategias de datos e inteligencia artificial, llevándolo directamente a la ejecución. Como bien mencionaba Mónica, de nada viene el tema del conocimiento, la teoría, si eso pues no lo puedes escalar. Entonces, eh, en un ratito también Sergio les va a estar compartiendo el brochure con los módulos que estamos proponiendo y también un pequeño resumen de quiénes son los expositores que nos acompañan en esta edición. Brevemente les paso eso y si tienen alguna otra consulta del aspecto comercial o del aspecto técnico, igual están ahí abiertas los mensajitos para que nos los puedan hacer llegar. Y bueno, paso de lleno a lo que es la parte comercial para darle nuevamente la posta a Mónica y que pueda absolver las consultas que tenga. Este programa, como les dije hace un ratito, inicia el 28 de septiembre. La modalidad en la que estamos proponiendo el programa es Blended y los horarios de clase son los días lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche. Sin embargo, la sesión de clausura, que es donde todos los equipos de trabajo presentan sus proyectos que van desarrollando a lo largo del programa, está programada para un día sábado. Las fechas ya las van a ver en el brochure que les vamos a compartir. Las asesoras a cargo del programa son mi compañera Gisela Zúñiga, María Isabel quien les habla, así que ahí están nuestros números. Si tienen alguna consulta sobre el tema de descuentos, convenios, descuentos por grupo, por favor escríbanos para poder ayudarles con esa información y con las facilidades de pago que manejamos. Aparte de eso, también hay un descuento especial para los que nos acompañan esta noche. Y le doy nuevamente la voz a Mónica porque posiblemente con la información que nos ha compartido ha dejado varias consultas que podemos resolver en este espacio. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco su tiempo y los esperamos en esta nueva edición del programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marisabel. A continuación vamos a dar pase a la ronda de preguntas y respuestas. Nos consultan lo siguiente. En un contexto donde la inteligencia artificial está transformando las organizaciones, ¿qué competencias consideras esenciales para que un líder pueda impulsar una adopción exitosa y generar valor para el negocio? Interesante. Yo creo que estamos en un momento donde tan importante como los conocimientos es la habilidad de poder hablar negocio. Creo que es el momento en el que tenemos que escuchar mucho más y entender realmente cuál es ese para qué del proceso que buscamos transformar. Muchas veces pasa, sobre todo enamorados ahora y embebidos en esta capacidad que tiene la inteligencia artificial en poder brindarnos nueva información, ayudarnos a hacer investigaciones profundas, el poder automatizar nuestros trabajos cotidianos, el poder tomar y crear propuestas realmente muy robustas de cara a clientes, que nos enamoramos de una solución y pensamos, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Estoy buscando hacer un bot que permita hoy día asesorar a mis vendedores comerciales y venimos ya con una idea preconcebida. Creo que lo más importante para los profesionales que nos toca liderar esto es hablar negocio y preguntar, ¿para qué? ¿Cuál es tu para qué? ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? Y hacer esta pregunta las veces que sean necesarias, hasta ahondar en realmente qué es lo que está detrás de esta transformación y el valor que se puede generar de ese cambio de decisión. Y eso implica a los profesionales que vienen del background técnico, que vienen del background analítico, a poder pensar desde el negocio, desde el proceso operativo, ya lo decía, de riesgos, de finanzas, de marketing, ¿no? De logística, de recursos humanos. Yo creo que esa es una habilidad que hoy día toca y mucho, y eso implica por leer, por escuchar y por tratar de pensar de una manera innovadora. Creo que ese es un skill de los fundamentales que yo vería para realmente ser estos business translators, estos conectores entre el negocio, la solución tecnológica y que esto esté asociado a un KPI que contribuye a la estrategia. Por ahí, Sergio, es donde
yo empezaría con estos skills a desarrollar para este liderazgo. Perfecto, gracias por tu respuesta, Mónica. Sí, tenemos otra consulta. Recuerden que pueden hacer sus comentarios a través del chat de la plataforma. Para los profesionales que deseen prepararse para liderar iniciativas de datos e inteligencia artificial, ¿cuáles serían los primeros pasos que recomienda seguir? ¿Y cómo un programa como el Data contribuye a desarrollar esas capacidades? Yo creo que en esta línea de poder hablar negocio y de poder estar preparados a esto, un buen journey es empezar por entender este alineamiento, cómo definir una estrategia robusta de data e inteligencia artificial, cómo promover esta gestión de cambio, este tema cultural en las organizaciones. Yo lo decía, convocar a todas las personas sobre la mesa y poder establecer nuevas formas de trabajo representa dejar de hacer lo que hoy día ya hacemos y probablemente lo hacemos bien. Entonces esto implica mucha capacidad de negociación, de influencia, de comunicación efectiva. Y luego, sin duda, robustecer. Hoy día estamos hablando de arquitectura para IA. Estamos hablando de nuevos roles, el IA Engineer, el Machine Learning Engineer. Estamos hablando de ya no solamente trabajar con científicos de datos, sino con dueños de productos que pueden ser usuarios analistas o incluso no code, pero que estén totalmente inmersos en esta transformación. Y es lo interesante, lo rico de este tema. Y finalmente, volver a sentar las bases de un gobierno de datos que vaya caminando hacia un gobierno de la inteligencia artificial, robustecer el conocimiento sobre el marco normativo y el marco regulatorio, que obviamente habla de mucho tema de compliance en cuanto a sesgos, en cuanto a privacidad, en cuanto al uso correcto de los datos de clientes o clientes potenciales. Yo creo que esa ruta en todo programa de formación sería un muy buen siguiente paso y es lo que buscamos hacer justamente en este programa de certificación también, empezar desde lo estratégico y aterrizar con conceptos claros en las capacidades, en las diversas capacidades analíticas de arquitectura, de gobierno, de ejecución, de retorno de valor, de cómo medir el retorno de la inversión y con eso tener la capacidad de tener un overview gerencial bastante relevante para poder sentarnos a la mesa directiva y poder ser propulsores y desarrolladores de estas soluciones. Todo perfecto, Mónica. Muchas gracias por tu ponencia y por responder a nuestras preguntas. Hemos compartido también el brochure, el link del brochure. Todos pueden tener acceso, ya está abierto. Sí, gracias, Marisabel, también por acompañarnos con toda la información comercial y, por supuesto, a Mónica Noreña por su ponencia magistral de esta noche. Muchas gracias a todos por participar en el webinar. Ha sido un placer. Recuerden que pueden visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías y programas. Que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.